Sé que estás aquí, en este lugar. Aunque mis ojos solo miran el pan, te puedo sentir en mi corazón, hablando con palabras de amor. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Voy a reflexionar en las lecturas que la iglesia nos recomienda para este día, martes 27 de octubre del 2020, y están tomadas la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo del 21 al 33. El Salmo es el Salmo 127, los versículos 1 al 2, 3, versículo 4 y versículo 5. Dichoso el que teme al Señor. El Evangelio es el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículo del 18 al 21. Que el Señor nos ilumine, que el Señor nos dé ese entendimiento a través de la fuerza, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, para que entender qué es lo que Él nos quiere hablar a través de su palabra. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, expresen su respeto a Cristo, siendo sumisos los unos a los otros. Sométanse así las esposas a sus maridos como al Señor. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Que la esposa pues se someta en todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia y se entregó asimismo por ella. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Y nadie aborrece su cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia, pues nosotros somos miembros de su cuerpo. La Escritura dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y los dos formarán un solo ser. Es un misterio muy grande, pues lo refiero a Cristo y a la iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno ame a su esposa como a sí mismo, y la mujer a su vez respete a su marido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos todos: dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevo de oliva alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que vean la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús continuó diciendo: ¿a qué puedo comparar el reino de Dios? ¿Con qué ejemplo podría ilustrarlo? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su jardín. Creció y se convirtió en un arbusto, y los pájaros del cielo se refugiaron en sus ramas. Y dijo otra vez: ¿con qué ejemplo podré ilustrar el reino de Dios? Es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que fermentó toda la masa.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hoy San Pablo nos habla sobre el matrimonio, pero también nos habla y nos dice: expresen su respeto a Cristo siendo sumisos los unos a los otros. Siendo sumisos. Hay que expresar ese respeto a Cristo. ¿Cómo? Siendo sumisos, pero también comportándonos como verdaderamente cristianos católicos. Sométanse así las esposas a sus esposos como al Señor. Hoy en día podemos agarrar este texto y decir, la mujer tiene que ser sumisa al hombre, y a veces uno de mujer puede agarrar este texto de una manera diferente, y no es así. El hombre es cabeza de la mujer, pero también es cabeza de la mujer, pero no para pisotearla, como hoy en día muchas mujeres han sido maltratadas, ultrajadas, no solo físicas, sino psicológicamente, hermanos y hermanas, del cual es asimismo Salvador, dice, como Cristo es cabeza de la iglesia. El hombre es cabeza, del cual es asimismo Salvador, que la esposa pues se someta en todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Someterse a todo no solo es aguantar, como dicen. Maridos, dice, ahora es con los hombres. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. El amor lo puede todo, lo soporta todo. El amor lo olvida todo, lo cree todo, lo perdona todo. Nos habla San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo del 4 en adelante. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni nada perfecto, sino santa e inmaculada, la Santa Iglesia Católica. Así deben también los maridos amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. El mandamiento que nos hablaba el Evangelio del domingo, ¿cuál es el primer mandamiento? Lo ponían a prueba Jesús. Le dijo Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Los hombres, para que puedan amar a su esposa, tienen que amarse ellos primero. Y la mujer es igual. Y aquí nos dice, y nadie aborrece su cuerpo, al contrario lo alimenta y lo cuida. ¿Qué está dando a entender al Señor a los esposos, las esposas? No se puede aborrecer, sino más bien cuidarse unos a otros. Ya no son dos, sino uno, porque en medio está Jesús. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. Pues nosotros somos miembros de su cuerpo. La Escritura dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse. Génesis 2:24 nos habla de eso. Génesis 2:24. Pero quiero recordarles, dice la palabra en 1 Corintios, que la cabeza de todo varón es Cristo, y la cabeza de la mujer es el varón, y la cabeza de Cristo es Dios. Hermanos y hermanas, y en cuanto a ustedes, cada uno ame a su esposa como a sí mismo, y la mujer a su vez respete a su marido. El Evangelio de hoy, ¿qué nos dice? Dice el Evangelio de hoy: Jesús continuó diciendo: ¿a qué puedo comparar el reino de Dios? ¿Con qué ejemplo podría ilustrarlo? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su jardín.
creció y se convirtió en un arbusto y los pájaros del cielo se refugiaron en sus ramas. Un granito de mostaza, la fe. Nos está hablando de esa fe. ¿Tenemos fe realmente? Y dijo otra vez, ¿con qué ejemplo podía ilustrar el reino de Dios semejante a la levadura que tomó una mujer? ¿Qué es lo que hace la levadura? Refermentar la masa. ¿Qué es lo que estamos haciendo tú y yo, hermano y hermana? Mira lo que nos dice Colosenses 3:18. Esposas, sométanse a su marido como conviene entre cristianos. 1 Corintios 12:12. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchos que sean, las partes todas forman un solo cuerpo, que así también Cristo. Apocalipsis 21:2. Y vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo junto a Dios, engalanada como una novia que se adorna para recibir a su esposo. Hermanos y hermanas, ¿qué nos está diciendo el Señor hoy? ¿Qué nos está dando a entender? Mire lo que nos habla Daniel. Su follaje era hermoso, Daniel 4:9, y sus frutos abundantes alimentaba a todos. Las fieras salvajes se cobijaban a su sombra, los pájaros del cielo anidaban entre sus ramas, le daba su alimento a todo ser viviente. ¿Quién es? Nuestro Padre Dios, el único, hermanos y hermanas, el único. Entonces pidamos la gracia al Señor el día de hoy para que nos ayude a hacer cada día a esos matrimonios. Oremos por esos matrimonios que están en conflicto, que están en dificultad. Amado Señor, gracias porque nos has hablado a través de tu palabra, que nos has hablado de ese sacramento. Yo te invito, hermano y hermana, si tú no has buscado el sacramento del matrimonio, es tiempo de hacerlo. Es tiempo de darles ejemplo a sus hijos. Es tiempo, hermanos y hermanas, de buscar ese sacramento para que habite el Señor en medio de cada uno de ustedes. Amado Señor, yo te pido por todos los matrimonios, para que reine la paz, la tranquilidad en esos matrimonios. Yo te pido por los jóvenes, esos padres también. Te pido, bendito Señor, por el fin de esta pandemia, por las personas enfermas de cáncer, por las personas, amado Señor, que están pasando momentos difíciles ante la muerte de un ser querido. Ayúdalos, Padre bendito. Tú que eres el Todopoderoso, el grande, el majestuoso, ese digno de todo poder, de toda presencia divina, mi Dios. Ilumínalos, Padre Santo. María Santísima, a ti también, Madre Santa, Madre bendita, Madre buena, Madre que intercede. Intercede, María de Guadalupe, Virgen Santa. Así como un día le dijiste a Juan Diego, también nosotros. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Tú que eres nuestra madre, nuestra intercedora. Intercede por tantas necesidades en el mundo entero, Madre bendita.